Buscale la vuelta. La combinación perfecta de información, música y actualidad. Radio Universidad. Un universo de sonidos. Y dijimos, en estos tiempos deberíamos estar escuchando a los diferentes candidatos, pero como están pasando tantas cosas en esta Argentina y no sabemos para dónde mirar, no estamos escuchando, ¿no? O no estamos discutiendo de lo que hay que discutir, ¿no? Cuando estamos tan próximos a una elección legislativa. Y tenemos el gusto de saludar a Santiago Cunio, que es candidato por el Partido Nuevo Buenos Aires. Hace un tiempito también lo escuchamos aquí a la tarde hablando con el gallego Fernández y con todo el equipo del programa aquí de Radio Universidad. Pero ahora aquí lo saludamos. Santiago, ¿qué tal? Aquí está Jorge Fuentes, Jorge Chamorro y Andrea Landi. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento? Que bueno, siempre te escuchamos, ¿no? Bueno, al menos yo te sigo en las redes y sos, creo que la única persona que dice de manera muy clara y a veces muy dura y también llama la atención en un gobierno que persigue tanto que con vos no se metan, ¿no? Bueno, primero deberíamos preguntarnos los argentinos qué hacemos con un gobierno que persigue. O sea, la pregunta es al revés. Claro. La pregunta no es por qué me persiguen a mí, sino por qué persiguen al resto. Obviamente que las fortalezas que yo pueda tener son diferenciales tal vez de alguna de sus víctimas, pero un gobierno que persigue es obviamente una autarquía con vocación de dictadura, y a eso hay que enfrentarlo. Así que en eso estamos. También es cierto que cuando no hay propuestas, el horrible presente encuentra una justificación porque la gente no encuentra alternativas. Así que desde el momento en que fui ungido candidato, lo que estamos haciendo es tratar de enamorar, convencer y persuadir a la sociedad argentina de salir de este genocidio social. Y está saliendo en las calles. Bueno, una de las cosas que también te he escuchado es que vos descubriste a Milei y lo conocés muy bien. ¿Cómo ves que puede continuar esto, más allá de lo que suceda el 26 de octubre, teniendo en cuenta la personalidad que vos conociste muy de cerca? Mira, yo lo puse en televisión cuando estaba a la derecha de Macri y decía que Macri era un impresentable, Sturzenegger un infradotado y Caputo un ladrón. Así que aquel no es el de ahora seguramente. Y lo hizo presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuando igual que con Macri decidió subirlos al ring y terminó siendo, en este caso, hasta condenada por el gobierno que inventó. Así que la realidad es que este personaje no tiene ninguna fortaleza, es un empleado, es la mascota del poder que lo administra, y hoy vas a tener claramente la foto de adiestramiento, vas a ver a su legítimo dueño dándole órdenes para que se pare, se siente, le va a decir sit, y vas a tener la foto del campeonato de adiestramiento presidencial sudamericano. ¿Y por qué decís que Cristina, en ese contexto, ¿por qué decís que Cristina lo puso como presidente? Porque Cristina lo inventa como enemigo, igual que inventó a Macri. Cristina, en su interminable capacidad de errores tácticos, incomprensión de ciertos fenómenos, repite huevadas que terminan de esta manera. Y bueno, inventó a Macri, a Alberto Fernández y a Milei, un récord inalcanzable. Santiago, hay algo que me llamó siempre la atención de tus declaraciones, que son obviamente sin ningún tipo de eufemismo, más que nada no de tus declaraciones, sino de la nula respuesta, por ejemplo, de Milei y de mucha gente a los que con los que fuiste muy duro, y nunca te respondieron. Digo, ¿por qué nunca nadie salió a responderte? Mira, primero porque cuando uno camina por la vida con la frente en alto y mirando a los ojos a los que tienen frente, sean amigos o enemigos, es porque no le debe nada a nadie, así que a la hora que quieran. Y obviamente cuando el vuelto es más caro que la mercadería, ni siquiera se atreven. Pero el contexto es como te digo, pregúntate por qué los demás no tienen la capacidad de hacerlo, porque están sucios. Entonces, la realidad es que el gobierno, cuando contesta y agrede, sabe que del otro lado hay alguien vulnerable que seguramente tiene muchas cosas para esconder y por eso son fáciles de atacar. En el contexto de una democracia viciada con una clase política, y digo clase con profundo desprecio, administrados por la casta económica que les paga las campañas para ser los funcionarios, para el gobierno es muy fácil
atacar cuando los atacan, porque del otro lado está la misma corrupción que manejan ellos. Justamente, Santiago, aprovechando esa audacia que tenés y que venís denunciando tantos chanchullos en el poder, te hago una pregunta concreta. ¿Qué hace Patricia Bullrich? Hoy en 3 horas más va a estar comiendo con Trump, con Milei, Caputo, Besen, con toda esa caterva. Bueno, Bullrich es empleada de la CIA y del Mossad, así que te diría que va a oficiar de anfitriona, porque, digamos, su lugar en el mundo es ese. O sea, es una empleada de estos poderes, con lo cual no es nada raro. Te diría que es lógico. ¿Y qué sabés de esto que está circulando, de un supuesto blanqueo de plata a través del hijo con los bares Tostado y también con Vidal Lácteos que le habría financiado la campaña? Pero de verdad te preocupa que se choree los tostados y tenga una cadena de gastronomía cuando te estoy diciendo que la ministra de Seguridad de la Nación, de nuestra querida patria, es empleada del Mossad y de la CIA. Me parece que el argentino es muy pelotudo y devalúa el nivel de comprensión de los fenómenos sociales. Te estoy diciendo que tenés una ministra de Seguridad que trabaja para los intereses coloniales en la Argentina de saqueo y represión. La verdad que se meta los locales gastronómicos en el orto. La verdad que su nivel de corrupción cotidiana es inferior a la gravedad que tiene su ejercicio en la función pública siendo un agente de la extranjería. ¿Y Machado qué es en todo esto entonces? Nada, un narco más que financia políticos en la Argentina. En la Argentina, en tiempos de la campaña de Cristina y Cobos, la campaña de Cristina recibió los cheques de Forza, que fue parte del triple crimen, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez, y el laboratorio narco de Forza aportó cheques a la campaña de Cristina. Entonces, en la Argentina, los narcos se filtran por todos lados y en todas las campañas. Eso es nada más que Machado, un narco más, igual que era en aquel momento fue ¿cómo se llama? El triple crimen de General Rodríguez, con Forza. Claro. Forza o Machado son lo mismo. Sí, el tema es que los medios hegemónicos en ese momento aprovecharon y utilizaron eso para decir que Aníbal Fernández era la morsa. Bueno, pero digamos, si vos lo vas a plantear en términos de la desviación de la verdad, la construcción del lawfare basada en un principio de verdad, a mí me preocupa un carajo Aníbal Fernández, se sabe defender solo, pero los cheques de Forza entraron a la campaña, entonces volvés a desvirtuar la información. Lo importante es que los narcos no te aporten a tu campaña. Después, si hay una utilización de la verdad para construir un fenómeno electoral, te recordaría que a de Narváez también se lo hicieron. Claro. Y Santiago, ¿qué pasa ahora que estás recorriendo, ¿no? La calle con la campaña, porque también todas estas cosas que estás mencionando, incluso muchos temas que también aquí tratamos, hay una gran parte de la ciudadanía que no le interesa o no sabe o desconoce. Incluso nos pasa también a veces encuestando aquí en la propia universidad, que muchos de estos temas no son de preocupación o no están en la agenda de la gente. Bueno, pero recién hace 2 segundos acabamos de plantear que es preocupante que Patricia Bullrich tenga una cadena de gastronomía cuando les acabo de decir que es agente de la CIA y del Mossad. Evidentemente para el argentino necesitan ver los bolsos de López por arriba del convento para entender la corrupción. Mauricio Macri es el jefe de la Andrángeta, se robó el correo completo, 60.000 millones, y la gente cree que el chorro es solamente López o Karina con el 3%. Sí. Bueno, quiere decir que la sociedad argentina tiene muy poco nivel de comprensión de lo que es un ladrón de verdad. Entonces estamos en un sistema donde para poder hablar de corrupción necesitan que Españolo diga que se chorean el 3% de los medicamentos, y yo le respondo a la sociedad, eso pasa con todos los gobiernos, se pasan la caja del uno al otro. Hace rato que en la Argentina hay palabras nefastas, desde la década del 80 con la coordinadora radical, como hablar de caja cuando se habla de las instituciones públicas como el ANSES o el PAMI, o se habla de operadores políticos. Cuando se habla de eso se habla de ladrones, operador político igual ladrón. Es el tipo que hace caja, que levanta la caja negra para la política. Bueno, todo eso es mierda expresada en términos de aceptación social, de que es un fenómeno de que ya está aceptado que en la política se roba, y así terminamos con los narcodiputados en el Congreso, como esperan.
Bien, y hablando del Congreso, ¿cómo te ves vos después del 26 en este Congreso que no sabemos cómo va a quedar, pero que también si al gobierno le va bien, promete reformas todavía más profundas, ¿no? Y tanto tributaria como jubilatoria, como laboral. ¿Cómo te ves vos en el Congreso? Vamos al Congreso a patear culos y cabezas, a llevar adelante el juicio político definitivamente para destituir a Milei y Villarroel, que son tan inseparables como Videla y Martínez de Oz, y obviamente vamos a frenar todas las locuras, como por ejemplo el intento que van a hacer de llevar al Congreso el traslado de la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén, perdón. Vamos a detener todo tipo de locura que quieran mandar con respecto a reforma laboral. Todo eso va a chocar contra nuestra presencia, y te puedo asegurar que van a descubrir cuál es el poder que tenemos cuando nos confrontemos mano a mano, porque el 1 de marzo del año que viene los que nos acompañen con su voto van a tener la posibilidad de ver a Milei a 5 metros de cuño diputado, y vamos a ver ahí cómo se acomodan las ideas, y les vamos a explicar cuántos pares son 3 botas. Así que dudo que las cosas sean tan fáciles para este gobierno el año que viene, conmigo ahí adentro y los compañeros que me van a acompañar. ¿Crees que van a interactuar? ¿Con quién crees que vas a tener que poder interactuar para frenar justamente proyectos como los de Milei o bloquear vetos, etcétera? Mira, yo la verdad es que, como te dije, voy por el juicio político. A mí no me gusta perder tiempo en parches que no solucionan las cosas, porque los que suspendieron los vetos no anularon el decreto 70, así que son todos unos chantas. Vamos a construir, obviamente, en lo táctico lo que necesitemos, pero en lo estratégico vamos a estar trabajando para que los que hacen acting de campaña de oposición de este gobierno tengan que derogar el decreto 70 con los 2/3, tengan que aprobar la formación de la Comisión de Juicio Político, que hace 1 año y 10 meses que no está constituida, con la complicidad de los nuestros, que se hacen los nacionales y populares, pero actúan como conservadores, porque siguen negociando a espaldas del pueblo condiciones indignas, como por ejemplo permitir que el decreto 70 siga vigente, que es un decreto de reforma de la Constitución violatorio por completo del derecho y de la institucionalidad y la constitucionalidad de un decreto, y sin embargo no lo tratan para derogarlo y lo dejan seguir corriendo, porque quien pidió ese decreto son los mismos con los que negociaron en el gobierno anterior de Fernández y Fernández, el Fondo Monetario, los fondos buitre, con lo cual vamos a pedirle a muchos que están ahí adentro atrapados en el circo de ser opositores, que se sumen a nuestro planteo, que ser enemigos de este gobierno. Yo no soy opositor de este gobierno, soy enemigo. De un gobierno de ocupación uno no puede ser opositor, porque lo legitima. Somos enemigos de un gobierno de ocupación. Y bueno, ahí esperaremos que todas las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados lleguen a la conclusión de la confrontación. Nosotros no vamos a ir hacia el terreno de la negociación, vamos a tratar de persuadir a los diputados de que es hora de confrontar, y confrontar es constituir la Comisión de Juicio Político, derogar el decreto 70, acusar en la Cámara de Diputados y que el Senado destituya. Ahora, pregunta, en este marco de alianzas inevitables para todo esto, ¿es lo mismo Provincias Unidas, Coalición Cívica, que Unión por la Patria? Mira, te vuelvo a repetir, vos tenés una confusión. Los sellos de goma no garantizan que los diputados que están integrados en esas listas respondan a ningún tipo de orden de ese tipo. Tenés delincuentes que vendieron su voto, se sentaron, no se sentaron, senadores que se fueron con la plata con la que los coimieron y la puta que los esperaba en la puerta y cayeron en Paraguay. Es infantil creer que existe Fuerza Patria. Fuerza Patria es un conjunto de oportunistas buscando empleo, y hay gente buena y gente de mierda. Bueno, ahí encontraremos la gente buena, pero son individualidades, no existe la corporación política, no existen más los partidos políticos. Fuerza Patria es una alianza donde integran la fuerza de Axel Kicillof, la de Sergio Massa y los amiguitos de Cristina. Listo, eso no es un partido político, eso no tiene conducción y tiene individualidades ahí adentro. Bueno, sí. Con las individualidades hablaremos, porque ahí no hay conducción, ni hay estructura, ni hay unidad de ningún tipo. Bueno, pero convengamos, Santiago, que Unión por la Patria, no ahora Fuerza Patria, fue la que no aprobó el DNU 70, no aprobó la ley de bases, en eso Mira, actuaron bastante. Cuando tenés 2/3 y los usás para impedir un veto, lo usás para derogar el decreto 70. Si no, estás haciendo circo.
Con respecto a oponerse a cosas que igual van a salir, es muy fácil eso. Pero cuando vos no tenés constituida la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, tenés que impedir que se siga sesionando, porque es una comisión permanente, con lo cual la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos existe para ser cumplida. Y si nuestros diputados no obligan al presidente de la Cámara a impedir las sesiones si no está constituida esa comisión, que es la comisión que le garantizó impunidad a este gobierno, es porque los nuestros son cómplices. Santiago Cunio, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. No, muchísimas gracias a ustedes y decirle a todos los bonaerenses que no pierdan tiempo votando Boca River y polarización que nos trajo hasta acá. A esto hay que ponerle el dinamismo de llevar al Congreso diputados que de verdad vamos a confrontar con este gobierno. Para terminar con Milei hay que votar a Cunio. Un abrazo, Cunio, hasta luego.